Somos Teatro. Entrevista a Marcela Sola, 16 de julio de 1996, realizada por Héctor da Rosa. Marcela Sola, actriz argentina. En este registro, su voz enlaza memoria familiar, formación artística y vida en el teatro. Entre recuerdos y reflexiones, transmite la intensidad de un oficio que conjuga política, cultura y sensibilidad escénica. Una memoria viva que dialoga con el presente y activa la tradición del teatro nacional. Vos decías que el dinero que ingresaba apenas daba para Para poder... una próxima apuesta o para comprar alguna cosa necesario porque faltaban lámparos o porque siempre faltaba algo en los teatros. Es decir, Marcela, deduzco, ustedes además ponían plata encima de su Por bolsillo. supuesto. Yo cubrí todos mis montajes, por ejemplo, ¿no? Después a veces se sacaba algo para atemperar la deuda y a veces no. Tiempos heroicos. Tiempos heroicos. Y yo me acuerdo de grandes figuras del teatro, como era el viejo Pasano, don Ricardo Pasano, que a veces se venía, yo no me acuerdo cuál era el lugar que vivía, cercano a la capital, pero no dentro de la capital, como si dijéramos Lomas o no sé qué, y se venía a pie, porque no tenía para el trayecto, ¿no es cierto?, para pagar. Y acá vivía de café con leche con medias lunas, por supuesto, nadie iba a un restaurante a comer, íbamos a tomar café con leche. Tiempo de bolsillos flacos. Flaquito. Pero de muchas ilusiones y sacrificios hechos con alegría. Entonces, ¿Cómo era Marcelo Lavalle? era encantador, porque era vivísimo, era vivísimo. Era tan, ¿cómo decir?, tan despierto, que nosotros jugábamos trampas para hacerle a él, y caíamos nosotros. No había forma. Por ejemplo, decíamos, bueno, ahora viene la escena entre fulano y mengano, por ejemplo, que vos dejaste acá a fulano parado y a mengano sentado. Ah, bueno, decía él, era mentiras, era al revés, ¿no es cierto? Pero él desarrollaba la escena y la desarrollaba genialmente y era al revés todo lo que le habíamos dicho. Pues decíamos, por ejemplo, acá habla la mujer o habla el hombre y era al revés. Y él conseguía, era vivísimo. Y tenía esas frases que son tan recordables. Por ejemplo, cuando decía, yo no sé, por ahí nosotros le criticábamos alguna apuesta de algún otro director que no era él. Entonces él decía, yo no me explico. Si no saben crear, ¿por qué no saben copiar? Mm. A nosotros nos parecía la mar de gracioso todo eso. Era muy inteligente, sin bases culturales serias. Él no tenía una preparación seria, pero tenía una intuición con respecto al teatro que yo, que no creo en la improvisación y que creo que todo es sacrificio, etcétera, etcétera, lo admiraba porque era una maravilla de intuición frente a una Y es escena. fundamental para la creatividad, la intuición. Sí. Quizá de otro nivel o diferente, para no calificar, era otro director maravilloso que a vos te dirigió en El Puente. Ah, Lo ya sé. recordamos, Sí, lo don recuerdo. Armando Don Discépola, Armando dice. ¿no? Pero don Armando Discépolo, claro, tenía pautas de teatro argentino tan a fondo, tan sólidas, tenía mucho más conocimientos, digamos, ¿cierto? Y además unía la intuición. Tenía todo, va. Don Armando Claro, tenía todo. claro, por eso ese manejo del grotesco que tenía. Claro, claro. Porque es un género que no cualquiera comprende, de ninguna manera. No cualquiera realiza, no No cualquiera cualquiera. actúa. Sí, sí. Y muchas veces uno ve, es el género en que yo veo más fallas cuando me siento en la platea. Porque yo soy de los que se sientan en la platea totalmente inocente, es decir, totalmente el espectador. Si no, como yo digo, no me perdería la noche. Yo si voy es para creerme todo como me lo No da. sé, Sí. sí. Y y casualmente me pasaba eso siempre, que un género que veía más ignorado siempre es el grotesco. ¿Por qué si para nosotros es tan
tan importante, ¿no es cierto? ¿Hiciste algo más con don Armando? No, no, nada más que eso. Pero le guardé siempre el gran recuerdo y él muchas veces habló de mí muy bien, recordándome que había hecho esa primera incursión porque le había decidido San Antonio Muñeca Manillas, de quien yo era una alumna bastante, era vergüenza decirlo, pero bastante favorita. Claro, porque según cuentan, vos eras muy buena actriz. Yo no sé si era muy buena actriz, pero era muy disciplinada, obediente, todas esas cosas sí. Y tenía una gran admiración por el maestro. Para mí, Muñeca Manillas era. Además, lo que él le dio al teatro, que es tanto, ¿no? Lo que dio en el conservatorio, una maravilla. Y luego lo que dio en el Cervantes, que es lo que todo el mundo conoce muy bien, ¿no? No necesita que yo haga recuerdos sobre eso. Yo no recuerdo, o vos no dijiste si trabajaste dirigida por él. No, No no, trabajaste. no. Él te Dirigida recomendaba no. porque creía en Sí, vos. sí, 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 creía mucho. Y yo egresé con muy alto promedio, por supuesto, ¿no? Con el más alto promedio, para decir la verdad. Así que él siempre me distinguió mucho. Y además me fue bien con todos los maestros de la escuela. Y yo fui, tuve varias cátedras en la Escuela Nacional de Arte Dramático. Recién desde el año anterior renuncié por motivos un poco ajenos. Pero me gustaba mucho estar en la escuela, me parece que era un poco como recordarlo más a Cunil. Conejo, como decíamos Conejo. al conejo, que lo queríamos muchísimo. ¿Sí? Este, ¿Te y acordás de condiscípulos tuyos? sí, claro. Bueno, un, un compañero con grandes condiciones que desgraciadamente ahora ha tenido problemas que ojalá se le solucionen, que es Ariel Absalón, un tipo con grandes condiciones y además conejo, como decíamos Conejo. al conejo, que lo queríamos muchísimo. ¿Sí? Este, ¿Te y acordás de condiscípulos tuyos? sí, claro. Bueno, un, un compañero con grandes condiciones que desgraciadamente ahora ha tenido problemas que ojalá se le solucionen, que es Ariel Absalón, un tipo con grandes condiciones y además con condiciones personales extraordinarias. Bueno, Iris Alonso era compañera mía del curso, con, con esa hija que yo ahora sigo como si fuera mía y que es una maravilla, que es Ingrid Pelicori, que es una actriz fuera de serie Sí, realmente. sí, la hija de un grande. Y la hija de un grande con quien yo trabajé, hice más de 10 obras junto con él. Contanos, hablamos de Ernesto Bianco. Bueno, Ernesto Bianco, ¿qué puedo decir? Como actor era estupendo, ¿no es cierto? Además hacía cualquier tipo de personaje, las cosas más dispares, pero además el valor como ser humano. Era un ser humano fuera de serie y lo puedo decir aseverarlo con mucha realidad, porque yo hice una gira muy larga, esas giras que uno hacía por entonces, por todos los países de Latinoamérica, esas giras de un año largas, por todos los países, con Delia Garcés, excelente compañera también, y su marido, que era un director con un gran respeto por los actores, Se valía. Zavalía. Bueno, y con Bianco, que fue compañero todo ese tiempo, una mujer que va en una gira sabe muy bien quiénes son sus grandes compañeros. Es decir, ahí no hay equivocación. En Buenos Aires sí, porque yo termino mi ensayo, mi función, me voy a mi casa, tengo mis amigos, tengo mi familia en algunos casos, bueno, es totalmente aparte, pero cuando uno está afuera, cómo se siente acompañado,
tiene que ser con alguien que tenga un corazón y una inteligencia como los de Bianco. Yo, por ejemplo, pasé una cosa penosa en esa gira, que fue una operación de apendicitis, pero mala y repentina y una serie de cosas. ¿Quién era el compañero que me llamaba todos los días a curarme y a ponerme la inyección? Y que decía, vamos, que es la hora. Era Bianco, ¿quién iba a ser? Yo lo llamaba Bambi por sus ojos. Y todavía ahora yo sigo siendo muy amiga de la mujer, ¿no es cierto? De Iris. Todavía ahora a veces cuando hablo con ella, en vez de decir Bianco, digo Bambi, ¿no? Y por eso Ingrid a veces la veo actuar en escena, me parece tan buena, y le miro las manos y digo, las manos, vamos. Es verdad, pareciera que Bianco Sí, se prolongara en su hija, sí, ¿no? sí, sí, sí. Gran actriz como fue gran actor su padre, pero también una persona tan, tan importante. Yo soy amiga de Iris, soy amiga de Paul, es decir, que la familia Alonso para mí también es un poco familia. Ingrid, la chiquita Irina también, ella apunta como actriz. Sí, 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 Eh, sí. ¿Y que de la- qué otros compañeros te acordás de aquel entonces? bueno, y Irma Roy también era compañera mía, Irma, sí, que entonces no se llamaba egresada. Irma Roy, No, claro. pero también era de ese curso. Y después una cantidad de gente, porque éramos 7 u 8, por ese momento se recibían 7 u 8, como mucho. Porque había pocos En alumnos una o porque serie- era muy exigente. eh, con él era muy, muy exigente en el ingreso. Tenía una idea del teatro, mm, lógicamente, él estaba cumpliendo su función, del teatro comercial. Es decir, que a Cunil no le satisfacía de entrada si alguien era petizo o gordo. Es decir, él buscaba siempre un estándar de actor, porque él preparaba, como él decía, para el teatro comercial, no para el otro, ¿no es cierto? Claro. En el otro había otro tipo de exigencia. Bueno, entonces entraba muy poca gente. Ahora me acuerdo en ese momento que estaban en el que fue un año posterior a mí fue Alfredo. Los otros no. María Rosa era anterior, Bonet era anterior. Alfredo Alcón. Claro, Alfredo es el único de los que yo recuerdo que estaba así, que estaba un año posterior, pero que yo lo veía dentro del conservatorio, digamos. Yo hice el año pasado, mira de qué me acuerdo ahora, hice el año pasado un homenaje a Fatone y hice participar a todos los que habían sido alumnos de él, entre ellos Alfredo, María Rosa y tanto. Solo que he Camadas pasado por gloriosas. el tiempo. ¿Cómo? Camadas gloriosas para el teatro, ¿no? Ah, sí, sí. A mí me parece que era una cosa muy, muy seria el conservatorio. Además, ese mínimo que exigía Cunil es tan importante. Yo, por ejemplo, si ahora voy a un teatro y el actor es sesioso, no creo que por eso deje de ser actor, pero me cuesta entenderlo, porque Y cuesta creer me que su cuesta. dicción sea sesiosa. Sí. ¿Qué Y lo pasa, deje qué pasa con la perfección, la técnica? con Cunil, si Cunil decía poner la cabeza en el suelo, había que poner la cabeza en el suelo. Y si se decía nadie puede ser tartamudo, nadie puede ser tartamudo. No hay vuelta que dar. Es decir, una exigencia mínima, digamos, que de pronto ahora veo en algunos teatros y falta esa. En algunos, por supuesto, ¿no? ¿Sabes que estoy pensando en la Ujú. formación que nosotros recibimos en el conservatorio, tan Sí, integral, tan humanística, sí. tan formal, tan completa, comparando un poco con lo que reciben hoy los chicos que hacen talleres en teatro? Hablábamos hace un rato con Sí. Calata, que desconocen nuestros Ah, sí. ancestros Teatrales. teatrales, nuestros antepasados teatrales, nuestra historia teatral, nuestra memoria teatral. Se han No, formado sin ningún tipo de recuerdo. nada, nada. Simplemente la técnica, casi te diría exclusivamente para televisión, tampoco estrictamente para teatro. Yo Esto es entré una como falencia. profesora y me encontré
que no sabían que la escuela se llamaba Antonio Cunha Cabanellas. Cosas así asombrosísimas. Que chicos alumnos de la escuela Chicos alumnos Antonio Cunil Cabanellas no sabían cómo se llamaba. Es decir, cosas muy duras. Y yo tuve miedo a otra cosa. Cuando entré a dar las cátedras ahí, tuve miedo de la diferencia de edad, en el sentido que yo sé que en algunos países más bien tratan de que el profesor, claro que por ahí en otras materias, por ejemplo, en las cosas de danza, pero de alguna manera buscan más cercano. Es decir, que el profesor, digamos, de 25 sea el que enseña al de 20. Y acá yo dije, voy a tener un poco complicación, porque los chicos más o menos están alrededor de los 20. ¿Qué materia dabas vos? Bueno, yo daba una cantidad de materias teóricas, pero una cantidad. Bueno, di dirección y di también historia del teatro, historia del actor, historia de todo. No, bueno. Y me encontraba con bastantes dificultades en principio. Pero las dificultades de los primeros días, yo lo que tenía miedo era de no compaginar, casualmente porque yo les hablaba de cosas que ellos desconocían. Entonces, ¿qué hacían ellos? Trataban de hablar de cosas que yo desconociera. Era un intercambio, claro. Yo me acuerdo de un chico más o menos estaba alrededor de los 20. ¿Qué materia dabas vos? Bueno, yo daba una cantidad de materias teóricas, pero una cantidad. Bueno, di dirección y di también historia del teatro, historia del actor, historia de todo. No, bueno. Y me encontraba con bastantes dificultades en principio. Pero las dificultades de los primeros días, yo lo que tenía miedo era de no compaginar, casualmente porque yo les hablaba de cosas que ellos desconocían. Entonces, ¿qué hacían ellos? Trataban de hablar de cosas que yo desconociera. Era un intercambio, claro. Yo me acuerdo de una que fue muy graciosa. Un día entré, me senté, no sé qué cosa me puse a hacer ahí en la clase, y oía decir, Spinetta, no sé qué. Y entonces otro por ahí decía, Spinetta, no sé cuánto. Y se tocaban y se codeaban, y yo hacía ver que no los veía, pero veía los codacitos y las cosas. No me los vi ver. De pronto dije, un momento, quiero decir algo, y ahí subí la voz, ¿no? No estaba resfriada como hoy. Bueno, entonces dije, bueno, acá oigo mucho decir Spinetta. Desde hoy les digo, en mi clase no quiero ir nunca más ese nombre. Aquí no se dice más en mi curso la palabra Spinetta. Acá se dice el flaco o no se lo nombra. Se hicieron amigos después de eso. Claro, Bueno, de claro. esas me pasaron varios al principio, pero andábamos bien después. Me fui, no me gustaron otras cosas de la escuela, Esto, pero los alumnos me despidieron de una manera demasiado tocante, demasiado como para hacerlo llorar aún. De pronto tengo eh, regalitos, cosas, tengo dedicatorias que dicen, por ejemplo, de una chica que iba a ser mamá, que dice gracias por mí y por el bebé, u otro que dice gracias por tu juventud. Así que, es decir, he quedado muy ligada a los alumnos. Y cuando los veo, claro, nos ¿en qué besamos y año? lloramos un poco. ¿En qué año fue esto, más o menos? Y dejé hace un año. Ahora en el 95, Sí, sí, sí. 94. En 95 ya no fui. ¿Y desde cuándo? ¿Hace mucho tiempo estuviste? Y unos 5 años antes. Qué Pero bárbaro. con los chicos me llevaba estupendamente bien. ¿En qué turno estabas? La mañana y en la tarde, por todos los horarios y por todas las materias y por todas las cosas. Después pasó una cosa muy graciosa en un momento en que tenían no sé qué. Puedo contar esto, Sí, ¿no? claro. Son pavadas, No pero no me importa, es diría tu trayectoria docente. docente. Bueno, resulta que un día llego a la escuela y veo, tenían conflictos ellos internos dentro de la escuela que no tenían nada que ver con la cátedra, sino conmigo no se habían metido, pero qué sé yo, decían cosas muy feas. Entonces yo pasaba con la mirada hacia adelante, pero
Y a uno los ojos se me iban para los costados para espiar. El ojo avisor. El ojo avisor. Y entonces el ojo avisor, ¿para qué te cuento? Eran cosas obscenas, cosas groseras, cosas muy horribles, ¿no? Entonces cuando llegué al curso también, nada, yo calladito, con cara de sonsa. Entonces, no te cuesta decirme vos ahí. Bueno, entonces mm, una de pronto no pudo más, fue una chica y me dijo, ¿no vio los carteles en la pared? Ah, sí, algo vi. Sí. Ah, ¿y qué opina? Y entonces todos ahí avispados, ¿no? ¿Qué opina? Digo, ay, me parecieron tan pobres. Silencio, ¿no? Sí, porque yo recuerdo los grafitis, claro, ustedes son muy chicos, no pueden recordar, pero yo recuerdo los grafitis de mayo de 68 en París, que eran una maravilla. Por ejemplo, el que decía, y yo que tengo muy mala memoria, me venían pero así, tac, 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 uno detrás de otro, ¿no? Entonces empecé a decir, porque el que dice esto, el que dice aquello, se quedaron un poco mudos. Pero claro, pensarían, pero no serían como los nuestros tan audaces. Entonces ahí les dije, por ejemplo, ese que a mí me parecía maravilloso, ese que dice, y para que lo tengan en cuenta de paso, ya que lo recordaba, ese que dice, desabrocha tu cerebro tan a menudo como tu bragueta. ¿No es bárbaro? También trabamos amistad ahí, porque ellos pensaban seguramente que yo iba a calumniar los que decían alguna grosería o algo así. Te Pero creían conservadora y te eso, descubrían progresista. ay, por ¿Eh? ejemplo, yo decía, ese que dice, con una mano tu fusil y con otra mano tu compañero. Muy precioso, les decía yo. Claro, los compraban. Hice muy buenas migas con los. Te Con digo, la ternura y con las me ideas. hicieron una despedida un poco melancólica, pero muy linda. Y después de eso, pero esto sí, esto no se puede contar. Después de eso, después de mi despedida con focos dirigidos a mí y con cantitos y con gritos que decían Marcela, Marcela y todas esas cosas, después de eso empezaron a hablar de otra persona que no voy a nombrar y eran unas rimas un poco violentas, que no te cuento. Claro, así como tienen sus preferidos los alumnos, hay a los cuales no Y, quieren nada. y que no era en general contra los profesores. Pero en fin, dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí y volvamos un poco a tu trayectoria como actriz. Me Ah, gustaría que me cuentes alguna cosa. qué sé yo he hecho, por ejemplo, obras de Dragún. Lo digo y lo nombro a Dragún porque en estos momentos está de moda que Dragún venga para acá, para este teatro, Y sí, que me parece muy bien. sí, cuando en agosto viene para acá. Claro, lo estoy viendo para acá, Como director del Cervantes, sí, del sí, Cervantes. claro. Eso me parece muy importante. Y yo recuerdo las obras que hice. Me acuerdo de haber hecho con dirección de Lautaro Murúa, nos dijeron que éramos inmortales de Dragún. Después hice, qué sé yo, Milagro del Mercado Viejo, varias obras de Dragún. Y ahora me puse muy contenta cuando me enteré que viene para el teatro. Te digo un nombre, Ujú. un título, Ah, un título. Despierta y canta. Despierta y canta. Lo hice en una larga gira con Petrone. Ahí está. Contanos eso. De este hombre, de esta gira. Bueno, ¿qué puedo decir? Era, era bueno con nosotros. Me acuerdo que trabajaba Carela en ese grupo. Este, y después esas cosas tan graciosas que tenía, anécdotas unas que se pueden contar y otras que no se pueden contar, pero todas muy graciosas de Petrone. Por ejemplo, me acuerdo lo que eran las despedidas. Es decir, cuando subíamos en un tren para ir a determinada provincia, su mujer con sus muchos hijos venía a despedirse de Petrone. ¿Quién era la mujer de Petronell? Yo no me acuerdo el nombre. ¿Era una actriz? No, 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 no. no. Y era una mujer agradable, dulce, buena, pero pobrecita, entre un cúmulo de niños ahí tremendos de todas las edades y de todas las nacionalidades. ¿Por qué?
porque yo me había encontrado la primera vez con Petrone en Venezuela. Y después, entonces un hijo era venezolano, el otro colombiano, el otro argentino, cada uno era de donde andaba él por gira. Bueno, y acá cuando lo despedía a su familia, Petrone decía cosas como esta: adiós, mis queridos, adiós, agitaba la mano, sonreía, tiraba besitos, nos miraba a nosotros, que éramos compañeros de trabajo, y entonces cambiaba el tono de voz, decir, pensar que a todos estos los tengo que mantener. Cosas así que nos hacían reír mucho. Tenía un hombre que parecía tan parco, tan Ah, sí, serio, sí. ¿no? Porque yo me había encontrado la primera vez con Petrone en Venezuela. Y después, entonces un hijo era venezolano, el otro colombiano, el otro argentino, cada uno era de donde andaba él por giras. Bueno, y acá cuando lo despedía a su familia, Petrone decía cosas como esta: adiós, mis queridos, adiós, agitaba la mano, sonreía, tiraba besitos, nos miraba a nosotros, que éramos compañeros de trabajo. Y entonces cambiaba el tono de voz, decir, pensar que a todos estos los tengo que mantener. Cosas así que nos hacían reír mucho. Tenía un hombre que parecía tan parco, tan Ah, sí, sí, serio, sí. ¿no? Y esas cosas que eran de maravilloso. Yo me acuerdo que una costumbre que tenía yo, que mala, esto es muy íntimo, pero lo voy a contar. Yo le revisaba los zapatos a Petrone, porque yo siempre dije que el tipo que mejor caminaba en la Argentina era Petrone. No había otro tipo que caminara como él. ¿Por qué, Marcela? Y entonces yo revisaba los zapatos a ver si poniendo el izquierdo con el derecho, en un momento encontraba la mitad de 1 milímetro más gastada una tapita que la otra. Y nunca conseguí que hubiera uno distinto. Era fabuloso, era fabuloso. Cómo caminaba en el escenario, cómo caminaba en la vida real. Petrone, qué tipo que caminaba bien. Era una maravilla. Además de eso, que impresionaba por su aspecto antes de su trabajo, ¿no es cierto? Vos sabés que el otro día lo vi en una Ojos película. verdes que asustaban. ¿Verdes eran? Sí. Claro, yo lo vi en blanco y negro hace poco en cine, en una película donde él era un comandante fortinero con Luisa Beil, Ah, ya veía, claro, Pampa Bárbara. Pampa Bárbara, Sí, sí, sí. de Mari. Ay, ese rostro era para el cine, ¿eh? Claro, un duro, ¿no? Un duro, claro, claro. Bueno, eso era lo que daba siempre, ¿no? La impresión de él. Con nosotros era amable, pero le gustaba mucho que lo llamaran Don Francisco. Los compañeros de trabajo, digamos, los de la compañía, a él le gustaba que lo llamaran Don Francisco. Entonces yo, para llevarle la contra, le decía siempre, señor Petrone, ¿está bien así? Y me divertía con esas cosas. Che, y esta Despierta y Canta en gira fueron, Sí, larga fue gira. larga gira, sí, todo el país. El error de estar vivo también. Ah, voy a contar otra cosa cómica de Petrone. A Petrone no le gustaba nada que la gente fuera según la moda ya de ese tiempo, porque no hace tantos años, poco antes de morir. Entonces no le gustaba, primero, que las mujeres fuéramos con pantalones. Eso no lo hacía feliz. No lo hacía feliz que los muchachos viajaran en trenes inmundos y llenos de tierra, que viajaran con jean. No, le gustaba que viajaran con traje, con sombrero, y como viajaba él, con chaleco, con corbata, con todo, como un señor, porque así debe ser un actor para él. Y las mujeres que viajáramos vestidísimas, cosa que tampoco le hacíamos caso. No, pero lo que noto es que él en toda su vida era contundente, Ah, sí, 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 sí. ¿no? No había duda. Nada de ceder, no, no. Era un duro, como vos dijiste. Era un duro de apariencia como personaje y era un duro él comúnmente. Ahora, según tengo entendido, ese duro albergaba un corazón muy tierno. Ah, sí, sí, a veces nos encontrábamos con compañeros que iban en gira por otros lados, que yo, entonces él siempre estaba preocupado por cómo les iba. Pero a la compañía de tal le va bien, y no de los que pensaban mejor que le vaya mal, no, 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 sino realmente les irá bien. Ahora, él es un tipo que fue querido también porque a veces le encontraron en ciertos lugares en momentos malos, ¿no? Porque de pronto por algunas
obras, le prohibieron espectáculos, hablo del exterior. Y, y con todo, a él hubo mucha gente que lo ayudó, ¿no es cierto? Pero él nunca fue ingrato. Él siempre volvió a hacer lo mismo con nosotros. Trató de ayudar a la gente muchísimo. Él estuvo exiliado. Él estuvo exiliado, sí. Esos fueron los tiempos muy Estuvo malos. durante el gobierno peronista. Claro, claro. Porque él tenía siempre fue antiperonista, a muerte, a muerte. Pero él tenía la convicción de que Perón debía creer que la revolución se la había hecho él. Él decía eso. Y a veces íbamos por la calle y decía, esos dos me siguen, son unos exagerados, no fui yo solo que hizo caer a Perón, decía. Ah, todo un hombre. Todo un hombre era así, Claro. pero, pero todo eso con bonomía, desde cierto punto de vista. Sí. Él se caracterizaba además por hacer esos papeles rectos, Sí, dignos, digno, sí. morales, duros, Sí. ¿no? Él no hubiera aceptado otro tipo de cosas, claro. No le hubiera gustado nada, un tipo de debilucho, falso, o ese tipo de cosas, ¿no? Él hacía su personalidad y también en escena. Claro, era un hombre con principios éticos y morales muy Muy férreos. acelerado. Yo me acuerdo que en ese tiempo trabajaba con nosotros un actor manifiestamente peronista, pero manifiestamente peronista. Entonces yo le rogaba todos los días, por favor, delante de Petrone, cállate la boca, porque él va a creer que tiene la obligación de echarte si admite que sabe que sos peronista. Entonces vos pasás por nada, porque no sos nada. Cállate la boca, porque es la única forma de... Efectivamente así lo sorteábamos, porque si no él no lo hubiera perdonado. Pero siempre dignamente, incapaz, no hubiera delatado a nadie, no hubiera... Pero hubiera tenido que cumplir sus pautas de persona Sí, sí. anti-Perón. Él fundó, creó una carpa Claro, eso fue lo que hizo ya casi al en el final de Teatro Arena, ¿puede ser? Teatro Arena. Sí, Teatro Claro. Circo Arena. Sí, Teatro Arena que funcionaba en 11. En 11. Sí, y ahí hizo muchas cosas. Sí, un repertorio universal. Sí, 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 sí. Ahí yo no trabajaba con él ahí, no sé, no me acuerdo, ¿va? Pero me acuerdo sí que hizo una larga temporada. ¿Y qué otros nombres te van quedando? Ya Que no han me acuerdo. marcado tu vida como actriz, como Bueno, yo persona. recuerdo muchísimo, muchísimo, con un gran cariño y un gran respeto a Delia, a Delia Garcés, porque Delia es un ser realmente extraordinario, de una bondad y de una ternura, de un compañerismo, y con un marido que siendo director, yo puedo contar cosas maravillosas de él. Por ejemplo, recuerdo que una vez hacíamos una escena, porque hicimos tantas obras, entre ellas una obra de tres personajes, que era La Voz de la Tórtola, era Bianco, Delia y yo, ¿no? Bueno, entonces había una escena en que yo quedaba sola en el escenario y tenía que hojear una revista. De acuerdo a lo que me había marcado Zavalía, yo hojeaba la revista. Un día se me ocurrió no mirar, hojear la revista como loca para dar una idea de cosas nerviosas y era una obra cómica, ¿no? Va, sobre todo esas escenas. Entonces, el público aplaudió. Terminó la función y me dijeron, Zavalía te espera en secretaría que vayas. Adiós, dije yo. Se armó. Bueno, tiene derecho porque yo hice algo que no estaba admitido.